Toda la tierra que hay acá es una tierra de cultivo. ¿Eso por el río? Por el río, por la tierra en sí, ¿no? Que es muy buena. Nuestros ancestros nunca quebraron el equilibrio entre la tierra y el ambiente, porque el ambiente somos todos. Hacia abajo es muy fértil, a diferencia de una selva que es hacia arriba la construcción. Aquí es hacia abajo, está toda esa fertilidad donde es muy rica, por eso estas tierras, cuando descubrieron eso, la invasión fue esa, ¿no? De la parte de, bueno, privatizar los campos. Fueron tierras que se empezaron a poblar mucho y las personas que vivían ahí, las primeras personas que vivían ahí vivían con las inundaciones, era esa convivencia con el río. Luego, al poblarse tanto, había muchos problemas, entonces en ese año no había otras experiencias acá. Ahora si lo pensamos, eso las rectificaciones se siguen haciendo, las modificaciones, y ya es algo que está caduco y que no soluciona los problemas. Bueno, en aquel tiempo las personas trabajaron para eso creyendo que podría ser una mejora. Y trabajaron personas que vivían ahí. Que ahora lo que sucede no es así, ¿no? Ahora en algunas cuencas y ríos cuando hacen rectificaciones vienen personas de otros lugares a trabajar y se crean también esos conflictos de que las personas que viven en el lugar a veces ni saben cómo se hacen las modificaciones y los trabajos. Con esas experiencias hay muchas, ¿no? Que vamos aprendiendo de que modificar un río tiene sus costos y luego de ese trabajo no es que queda para siempre, sino que hay que seguir protegiendo el río para que en esa rectificación no pierda la vida. Eso es una parte de lo que sucede en la rectificación, que se sufre en el territorio de esas modificaciones para los animales, para las plantas que están ahí, todo lo local, pero también el propio río empieza a perder su propia naturaleza, que son los meandros que veíamos el otro día en el cauce. Que eso, bueno, lo que aprendemos de eso es que esos meandros hacen que el río tenga aire, se vaya aireando y tenga esas acumulaciones también como de barros y de lugares donde son asentamientos para las plantas y para algunos animales que van ahí a poner sus crías, a quedarse ahí. Y el aire propio de los ríos que son de llanura. Al quitarse eso, el río empieza a perder mucho si no se lo cuida o se restaura constantemente para que tenga que tenga aire, que tenga eso de nuevo en alguna parte, algunos meandros. Y también la vida de ese lugar, recuperarla, restaurarla. Porque si no se está pensando nada más en los humanos, y ese es el error que fue llegando acá, ¿no? Porque acá en este territorio no había modificaciones de nada. En la propia, lo que estábamos hablando, la tierra fértil, es la que daba todo esto, los lugares de agua son los nativos.
Y al modificar eso, modificas tu identidad también. Claro. Los migrantes italianos. Bueno, decíamos que era una colonia española y entonces llega la independencia, 1810, con el dominio del riachuelo por parte de los españoles. Vascos, navarros y gallegos. Algunos se oponen a la independencia, marche preso. Los otros arreglan y las tierras estas se venden primero a los ingleses. Entonces será a través de los ingleses y los escoceses que se sientan acá, que van a llegar también los genoveses. Pero digamos esto, Belgrano, Manuel Belgrano, nuestro héroe nacional, es de familia genovesa. Entonces tenemos Belgrano Peri, los Peri se sentaron aquí también, y lo que ocurrió es que cuando se da la independencia se corta la línea de comunicación con Europa. Entonces la retoma el reino de Cerdeña, y mi profesor Fernando Devoto va a estudiar esto, y a partir de 1820, 1830, Cerdeña emplea marinerios en Ceneice, que vienen para acá y ven la oportunidad de migrar de a poco y trabajar con la construcción naval, los cantiles navales. Se van a ser pioneros en eso, los cantiles navales y en la navegación. Y se van a sentar aquí y van a pelear por la ribera, por el trabajo en la ribera, con los catalanes, los vascos, y llegarán a acuerdos, ¿no? Pero había un famoso lugar donde se daban las trifulcas y se pasaban a cuchillo y donde estaba el conflicto de verdad, ¿no? Hasta que son tantos y tan exitosos en el periodo de Juan Manuel de Rosas que la colonia genovesa se consolida, ¿no? Y de ahí es que el trabajo de la madera, ¿no? Las casas, la vida marinera, ¿no? Todo eso es fundamental para el puerto del Riachuelo. Entonces esa relación del Riachuelo, de los italianos con el Riachuelo, se da por el trabajo, el laboro, pero también la cultura. Por caso, ¿no? Los colores de Caminito. Muchas dicen que sí, que está pintado en muchos colores, pero ¿por qué? Entonces, bueno, la vida a bordo era trabajo, así que tenías que hacer algo. Y si llegabas a tu casa, te aburrías, traías el inchiostro, la pintura de allá, y empezabas a pintar también. Pero todo mediado por un momento muy, muy comercial también, ¿no? Muy urbano, de regularización, y uno lo ve en los papeles de 1860, como hay un grupo de vecinos que se conforma, y a 1870 llegan los salesianos. Entonces, en la obra de Don Bosco se termina de consolidar, porque hasta 1870 esta era la boca del diablo también. Entonces, Libre Pensatori, Carbonari, anarquistas, todo era así, ¿no? Y es más, hay mucha historia de eso. Y bueno, y como todo puerto, fue el lugar de bienvenida, de recepción. Entonces, ese es un momento originario, que lleva luego a otras cuestiones, pero es el momento de sociabilización en los patios. En los conventillos. En los conventillos. Donde estamos ahora. Claro, como sí, sí. Y por eso se construía en altura, por la inundación. Se dejaba libre la planta baja para evitar Claro, por el agua. Entonces la altura acá es algo muy sensible. Los 4 escalones para ir al baño, que se ve ahí afuera, o los 4 escalones hasta donde llega el agua. Si llega ahí, después sigue subiendo. Entonces hay mucha memoria del nivel del río. Y hay memoria de un semáforo que había para entrar al riachuelo, que marcaba siempre la altura del río, tanto con luces como con globos, ¿no? Visual. Y los italianos y todos los que estaban acá en la boca, ¿nunca pescaron en el riachuelo? Sí, se pescó tradicionalmente, pero la pesca depende siempre del ingreso del agua que viene del estuario, con las mareas, ¿no? Ingresan peces,
Por ejemplo, los bomberos, ahí en el puente, eran conocidos como los manchapeshi. Porque estaban estaban ahí al lado. Claro. Y ahí cerquita estarán los barcos a vela que traían la pesca. ¿Y era una pesca de subsistencia o también comercial, la que se hacía acá en la boca? No, estaba conectada como digo, con el estuario y también con el mar. Por eso la relación de la Boca con Mar del Plata, la colonia de pescadores, la creación de la figura del viejo lobo de mar, que es de origen boquense, pero en Mar del Plata, ¿no? Y así que toda esa cultura marinera es compartida, ¿no? Por toda la costa atlántica, digamos. Pero acá en el estuario la pesca no es con red, porque es muy poco profunda el agua. Entonces es pesca artesanal, con línea, con un tipo de tramallo, y es la pesca de peces de agua dulce. Claro, porque es toda, bueno, es agua dulce acá. Claro, que en la Mesopotamia, si uno va a Rosario, enseguida te venden surubí, en todos lados encontrás boga, cosa que ahora acá es más difícil, pero había, porque eso es lo que venía del delta, del Tigre, por ejemplo. Que vos estás ahora, que se llama Vuelta de Rocha, originalmente vos la ves como una bahía, pero esto originalmente era, lo hago con el dedo ante la cámara, era un meandro así, normal, era como si vos agarras una soga y la moves así, en el piso te queda un zigzag. Así era el riachuelo en ese momento. Pero bueno, el Estado Nacional le pide al ingeniero Huergo, tenía un plan, que era rectificar el riesgo. Bueno, la Argentina, que era la Boca, la ciudad de Buenos Aires, necesitaba tener ríos dragados para hacer importación y exportación. ¿Y había gente que pescaba acá? Sí, claro. ¿Se pescaba acá? Sí, hoy también se pesca, se pescaba y se comía. Soy Natalia Quinto, formo parte del grupo de vivienda y hábitat de La Boca Resiste y Propone desde fines del 2009, principios del año 2010, más principios de 2010. Y desde hace unos meses, un año prácticamente, desde hace 2 años, formo parte del equipo de conducción de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Torcuato Tasso. Y desde hace algunos meses soy la directora de la casa. La Casa Tasso, o sea, la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo Torcuato Tasso, forma parte también, es una de las organizaciones integrantes de La Boca Resiste y Propone. Y a partir de ese vínculo es que empezamos a trabajar acá. ¿Y qué es La Boca Resiste y Propone? La Boca Resiste y Propone es una multisectorial que tiene por objeto ordenar la demanda en torno a distintos problemas que hay en el barrio de La Boca. Tiene como 3 grandes ejes de trabajo. Uno es vivienda y hábitat, otro es niñez y juventud, todos los problemas que hacen a los niños y jóvenes del barrio, y otro es derechos humanos y violencia institucional. Son como los 3 grandes ejes. Después nos fue pasando, ese era como el objetivo más inicial. Después nos fue pasando que todos los conflictos grandes que atravesaba el territorio nos terminaban llegando y de alguna manera tratábamos de darle un cauce. Es un espacio que se conforma con representación de distintos espacios, de distintas instituciones y organizaciones. Ejemplo, los centros de acción y salud comunitaria, que son organismos estatales de atención primaria de la salud. Los 2 centros de salud que están en el barrio forman parte de La Boca Resiste y Propone. El servicio social del Hospital Argerich, que es un hospital de agudos, un hospital importante, forma parte también de La Boca Resiste y Propone, así como distintas organizaciones, Agrupación Vecinos de La Boca, el Frente Patria Grande, distintos espacios que se nuclean para atender esta agenda específicamente dentro del colectivo que es La Boca Resiste y Propone, la Casa Tasso, distintos espacios.
¿Y cuál es un poco la historia de la Casa Tasso? La Casa Tasso es una casa fundada por un grupo de inmigrantes italianos que llegaron al barrio de La Boca allá por el 1800. La Casa Tasso se fundó, la sociedad se crea en el año 1895, este año está cumpliendo 130 años, y a lo largo de los años se fue poniendo como distintos objetivos. Nosotros fuimos pudiendo reconstruir esa historia a partir de los libros de acta de la casa, donde los socios fueron escribiendo las decisiones que iban tomando. Entonces, por ejemplo, primero se constituyeron, dice, es un espacio político, es un proyecto político, es un proyecto de socorro, es un proyecto de mutualismo, pero por sobre todas las cosas tiene como principio rector el principio de cooperación. Y sobre eso se da una definición que es que la cooperación es un acto recíproco, es un acto en el que todos trabajamos en función de un objetivo, en el que acordamos y que tiene que ver con nuestros intereses, con nuestras necesidades, pero también con nuestro deseo, con nuestra capacidad de fantasear hacia adelante sobre qué queremos. Y entonces esos son como los objetivos macro, los principios éticos, digamos. Y después está lo pragmático, ¿no? La Casa Tasso se ocupaba, por ejemplo, de recibir a los migrantes que llegaban, de tener clases de idioma español para que los inmigrantes que llegaban pudieran aprender a hablar el idioma y pudieran desenvolverse, ayudar a los socios a conseguir un trabajo, a asistir con asistencia alimentaria, asistencia económica, con lo que se llamaban subsidios temporales a los socios que atravesaban problemas o que recién llegaban al país, a conseguir la pensión, a solucionar cuestiones de la vivienda, en ese momento a conseguir pensiones, piezas de conventillo y demás, que era lo que se podía conseguir cuando uno estaba en una situación económica muy urgida o muy apremiante. Servicio de sepelio, servicio de médico, servicios de salud en general, distintos servicios que, ejemplo, tenían una modalidad que era de, si una mujer enviudaba, la mutual pagaba el velorio y pagaba una pensión y ponía un abogado para que hiciera el trámite de la pensión de la mujer. Y hasta que la mujer cobraba la pensión, la mutual le pagaba un subsidio. Todos los socios cooperaban para pagarle a esa viuda una pensión hasta que su trámite de jubilación, de pensión estatal salía y ella empezaba a cobrar autónomamente. Hasta hace muy poco, hasta el año 2000, la Casa Tasso no podía tener socias mujeres, si bien el estatuto decía se compone de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, que era como un genérico de masculino-femenino, porque uno dice, bueno, presidente es la señora presidente, también es femenino. Pero en lo práctico, todos los socios coincidían, sin escribirlo, que ninguna mujer formara parte de la comisión directiva, ni de las reuniones de socios. Hasta que la conducción anterior, una compañera, Maluca Siriani, que es quien se hacía cargo en la práctica, una mujer, que se hacía junto con un conjunto de mujeres que eran las que sacaban adelante las tareas diarias de la casa, decidieron que eso no podía seguir siendo así, y entonces ahora prácticamente la comisión directiva está compuesta mayoritariamente por mujeres. Tuvimos que conocer los derechos para poder, por eso estábamos en un principio, teníamos una problemática. La problemática era la causa sobre la contaminación. No entendíamos al principio, pero tuvimos que conocer y para eso teníamos que saber cuál era la causa, que verdaderamente comenzó de acá por otras personas. Nosotros la continuamos sosteniendo, que es el tema ambiental y la contaminación por las empresas y los chicos con problemas de plomo en sangre, que eso
alertó a los estados, al gobierno. Y bueno, para eso teníamos que conocer los derechos también, qué podíamos defendernos, cómo defendernos y poder empoderarnos y poder también presentar lucha con esa herramienta que era para nosotros el principal, los derechos, por medio de la lucha, de la voz, que levantamos voz, empezamos a pedir que se respeten nuestros derechos, veníamos encaminados. Pero bueno, ahora estamos en otra etapa. Pero lo principal que siempre decimos, si no conocemos nuestros derechos, no conocemos realmente, no podemos defendernos. Tenemos que conocerlos para poder defendernos. ¿Y cuál es la lucha? La lucha, bueno, comenzó con Beatriz Mendoza, en un grupo de trabajadores sociales que trabajaban en la unidad sanitaria de acá del barrio, y con problemas de chicos que tenían, había problemas de chicos con bajo peso, problemas cognitivos. Bueno, lo primero que ellos dijeron que había que hacer era estudios. Se trajo una empresa que se llamaba, que japonesa, chica, y ahí hicieron los estudios a los chicos y la estadística que dieron de contaminación de plomo en sangre, altísimo. Entonces ahí es donde empezó la causa, porque se juntó con otras causas que, digamos, había reclamo en otros barrios, de toda la cuenca, Matanza, Riachuelo, que es el río, de otros barrios, de Lanús, otro lado que tenía también problemas con las putiembres, que también son contaminantes. Y bueno, un juez decidió, o los jueces decidieron juntar las causas, y a la causa de la problemática general de la contaminación de las empresas ponerle el nombre Beatriz Mendoza y otros. Ahí empezó la causa, siempre por el tema de las contaminaciones de las empresas. 44 empresas eran en aquel tiempo. Nosotros después continuamos en el 2004. Esto comenzó en el 2002. A 2002, ¿te acordás? La ley de ambiente, 2004 2004 nosotros, Beatriz Mendoza, y nosotros venimos en 2006 empieza la corte a tomar el caso, 2008. en el 2008 falla. Lo previo hizo un análisis de audiencia, y en el 2006 la ley de Acumar. Esas son las fechas. Sí, y 2008 ya está Acumar, ya en los barrios, y ya es la autoridad de la cuenca, donde tiene que estar encargada de fiscalizar, de recomponer y de remediar, ¿no? Toda el efecto de la contaminación. Que bueno, a todo eso pasaron los años, 16 años estamos hoy. Así que ahora retrocedimos, vamos al 17, estamos retrocediendo a lo que era. Mucho tiempo se fue logramos en el barrio poder tener calles asfaltadas, se logró tener el agua potable segura que ahora tenemos, que tampoco está muy segura porque ahora tenemos dudas por el tema de que se está investigando, de que hay lugares que hay cromo, no sé, que hay otros lugares que hay arsénico, hay otros lugares que tienen contaminantes. Por eso está cuestionada AISA, ahora la quieren privatizar y todo esto, y bueno, sabemos lo que ya lo vivimos antiguamente, que cuando se privatiza es para retroceder, no es para el bien, es para las empresas, no para la gente. Eso se hace seguro. Claro. Así que nosotros estamos en la lucha ya de hace años. ¿Y? En la salud también, nosotros decimos, ¿cómo puede ser tantos años la causa? Y en el medio de la causa, cuando las empresas tienen que ser controladas, entre medio de la causa vienen más empresas al barrio. Claro. Se suman más empresas contaminantes, como por ejemplo estas areneras. Esas areneras vinieron entre los 16 años. Digamos, ponele que saquemos en el 2022, 2023 se cerró ahora la causa. 2023, 24. Hasta ahí se fueron sumando más empresas. Muy difícil como tratar este tema. Es complicado, pero por eso es sí a la industria, no a la muerte. Claro. Es un discurso de acá que ha salido. Sí, de acá, la verdad que es un lema interesantísimo. Sí al trabajo, no a que te maten, tanto para el trabajador como para el vecino. Y por eso tiene que convivir un barrio con la industria, parece bárbaro. La industria tiene que ser no contaminante, protegiendo de la salud, no solo de los vecinos, sino de los trabajadores, porque el caso es eso. Ahora, cómo se controla, cómo se puede medir,
Y es muy claro, se mide, está todo bien. Al margen de todo eso, también el barrio va creciendo. En todos estos años, no es que la gente se fue y se relocalizó a otro lado, no, la gente sigue acá. Es más, nos quisieron relocalizar el Estado. ¿Por qué la gente quiere estar acá? Y porque tenemos sentido de pertenencia, es el amor al lugar que tenés y es lo que tenemos. O sea, no tenemos otro lugar. Como muchas veces nos dijeron, pero también la gente cómo se fueron a vivir. Bueno, primero que nada, la gente no tenía conciencia de la contaminación ambiental. Y otro, después que no tenés económicamente, ¿dónde vas a ir? No tenés mucho lugar. Y las empresas vinieron después. Acá ya había barrio. Acá al frente está Dock Sur. Nosotros somos parte de Dock Sur, somos un barrio Villa Inflamable. O la costa que se va a llamar próximamente. Pero Dock Sur ya estaba con inmigrantes lleno, yugoslavos, croatas, caboverdianos, ya estaba colonizado con gente buena, que gente que queremos, porque está lleno de gente extranjera, italianos, Y acá de todo. Vos hacías Y una no había empresas. Claro, vos eran hacías una fincas. pregunta cuándo vino la Shell, 1930 más o menos, ¿verdad? Pero antes estaba la población local. Sí. Eso como te dijo ella, la sí. inmigración que vino a Avellaneda y a la ciudad de Buenos Aires, antes de que todavía estuviera separada la capital, eran los polacos, los inmigrantes de todo el lado de Europa que trabajaban acá y vivían también en la Boca. Ahora, cuando en 1930 viene la Shell, del tema ambiental no se hablaba. Claro. Pero ellos vienen a un lugar donde ya había población. Claro, No acá había era que no había quinteros. gente. Quinteros, estaban los quinteros acá. Quinteros, estaba el barrio antiguo. Acá eran quinteros, estaba- se llevaban las verduras, Digo- perdón Gustavo, se llevaban las verduras Sí, y abastecía a Capital, claro. al abasto de Capital. Había como huertas. Sí, acá sí. ¿Acá? Sí. Ah. Todas estas tierras eran entonces quinteros. Mirá. Quinteros extranjeros, italianos. Italiano, mira, ¿viste? Sí. Ella me preguntó, dije, mira, Sí. soy de viñedo. pero- Sí, después fueron, mira, está Paula Borsachino. Claro. Paula, sus abuelos ya estaban acá, sus Eran bisabuelos, quinteros. eran todos Erano quinteros. italianos. Sí. Este lugar, nosotros lo lamentamos porque era muy hermoso este lugar. Nosotros ya vinimos ya poblado el lugar. No tan poblado como ahora, pero ya hemos conocido el lugar nosotros acá. Las lagunas eran hermosas, hasta nutrias habían. Ahora ya no hay. Ah, mira. Y la gente, al no ser un barrio urbanizado y a tener desarrollo de obras públicas, hasta ese momento que no había cloacas, nada de esto, ni agua potable, la gente se hacía su red de agua potable a pulmón. Se iban y se traían las conexiones de caño de agua al barrio. Claro. No había cloacas. Pero eran las lagunas, pero había poca gente. Las cloacas eran las lagunas, había poca gente. Al sobrepoblarse y cada vez más, ahora tenemos también inmigrantes peruanos, tenemos inmigrantes paraguayos también. Se fue sumando gente de las provincias, venían a trabajar a las empresas y fue creciendo. A todo esto seguimos sin cloacas. Seguimos sin cloacas, pero bueno, las anécdotas hermosas que hay desde antes del barrio y lo que también nos quedó del ecoárea, también que quedó también todo eso, era quintas, hasta ahora quedan algunos viñedos, pocos, pero ya quedan pocos y la verdad ya... Pero era muy lindo el lugar acá. Sí. Todo, Sí. todo inflamable, completo, Sí, ese es nuestro... especies. Esto lo trabajamos acá. Sí, pero nuestra Bien. cloaca, nuestra Nuestra agua, nuestro cloaca. sueño es eso, que convivamos con las Este es el empresas, sueño, mirá. pero ellos se reconviertan y... Fíjate lo que fue esto, mirá Claro. lo loco, que todo el sistema riachuelo llega acá, nosotros estamos acá. Sí. Nosotros estamos acá. Ah, no, acá estamos justo, sí, estamos acá. Estamos acá. Sí. Acá estamos exactamente Yo nosotros. conocí la- Nosotros decíamos, ¿por qué no hacemos una planta de tratamiento acá y tiramos un caño, 2 kilómetros, hasta el pozo donde llega el sistema? Y claro, todo el barrio tira acá y esto por gravedad cae al sistema riachuelo y sale al caño, mirá, el caño que sale acá al río de la Plata, 12 kilómetros. Esto nos los indicó vecinos de acá, en esta mesa, en este lugar, Sí, un que vecino que estaba trabajando en que la trabajaban en la planta y nos comentó cómo era, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Él nos dijo, no, esto de acá está bárbaro, podemos meterlo acá. Bueno.